La Segunda Guerra Mundial se libró entre 1939 y 1945 e involucró a la mayoría de las naciones del mundo. El conflicto enfrentó a las potencias del eje lideradas por Alemania, Italia y Japón contra los aliados liderados por los Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia. El origen de la guerra se remonta a la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania y sus aliados fueron derrotados y obligados a firmar el Tratado de Versalles, que les impuso una gran cantidad de reparaciones económicas y territoriales. En 1933, Adolf Hitler llegó al poder en Alemania y comenzó a implementar políticas que incluían la discriminación y persecución de minorías étnicas, religiosas y políticas. En 1938, Hitler anexó Austria a Alemania y en septiembre de 1939, invadió Polonia, lo que llevó a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra a Alemania. Benito Mussolini, el líder fascista de Italia, se unió a Alemania en la guerra en 1940, y juntos formaron el Eje. Japón, que había estado en guerra con China desde 1937, se unió al Eje en 1940 después de que los Estados Unidos impusieran un embargo de petróleo. Después de la conquista de Polonia, Alemania comenzó a expandir su territorio, y en 1940, invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo y Francia. En julio de 1940, inició la famosa Batalla de Inglaterra, donde la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, intentó ganar superioridad aérea sobre Gran Bretaña. Sin embargo, la Fuerza Aérea Británica respondió con una feroz defensa aérea, derrotando a la Fuerza Aérea Alemana. Finalmente, en octubre de 1940, Hitler decide posponer indefinidamente la invasión de Gran Bretaña. En el frente del Pacífico, Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base naval de Pearl Harbor, en Hawái, en diciembre de 1941, lo que llevó a los Estados Unidos a declarar la guerra a Japón. A partir de entonces, Japón se embarcó en una campaña de expansión territorial en el sudeste asiático y el Pacífico. Las fuerzas japonesas avanzaron rápidamente, capturando Filipinas, Malasia, Indonesia, Singapur y partes de China, entre otros lugares. En 1942, las fuerzas del Eje estaban en su apogeo, controlando gran parte de Europa y del Pacífico. Sin embargo, los aliados comenzaron a tener éxito en una serie de batallas importantes. En África, las fuerzas británicas bajo el mando del general Montgomery derrotaron a las fuerzas alemanas en la batalla del Alamein, en Egipto. Mientras tanto en el Pacífico, la Marina de los Estados Unidos derrotó a la Armada japonesa en la batalla de Midway. Durante la batalla, las fuerzas estadounidenses lograron infligir daños importantes a la flota japonesa, incluyendo la destrucción de 4 portaaviones, mientras que solo perdieron un portaaviones propio. La victoria en la batalla de Midway fue un momento crucial para los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ya que permitió que la Marina estadounidense retomara la iniciativa en el Pacífico y comenzara una ofensiva contra Japón. Entre agosto de 1942 y febrero de 1943 se desarrolló la Batalla de Stalingrado, en la Unión Soviética. El objetivo de las fuerzas alemanas era tomar la ciudad y así obtener el control del río Volga y asegurar el suministro de petróleo y otros recursos vitales para su esfuerzo de guerra. El ejército alemán logró avanzar y tomar gran parte de la ciudad, pero se encontraron con una férrea resistencia soviética. A pesar de la superioridad alemana en términos de tropas y armamento, la resistencia soviética y el clima extremadamente frío dificultaron su avance y finalmente, en febrero de 1943, los alemanes se rindieron. La batalla de Stalingrado fue un punto de inflexión en la guerra, ya que la victoria soviética significó que los alemanes ya no podían hacer avances significativos en el frente oriental. Además, la pérdida de tropas y recursos durante la batalla debilitó a Alemania y allanó el camino para la victoria final de los aliados. En 1943, los aliados comenzaron a tomar la iniciativa en la guerra. Las fuerzas estadounidenses, británicas y canadienses lanzaron una invasión en Sicilia y posteriormente avanzaron por Italia, mientras que la Unión Soviética comenzó a hacer retroceder a las fuerzas alemanas en el frente oriental. En 1944 inició el desembarco de Normandía, también conocido como el Día D. La operación comenzó el 6 de junio y tenía como objetivo establecer una cabeza de playa en la costa francesa para liberar a Europa del dominio nazi. La operación involucró a más de 156.000 soldados que desembarcaron en 5 playas en la costa de Normandía. La operación también contó con un apoyo aéreo y naval significativo. A pesar de la fuerte resistencia alemana, los aliados lograron establecer una cabeza de playa en la costa francesa y comenzar la liberación de Europa. Mientras tanto, en Europa Oriental, las fuerzas soviéticas avanzaban hacia Alemania.
En enero de 1945, las fuerzas soviéticas liberaron el campo de exterminio de Auschwitz, donde habían sido asesinadas más de 1 millón de personas, la mayoría de ellas judías. En abril de 1945, las fuerzas soviéticas rodearon y capturaron Berlín, la capital de Alemania, y el 30 de abril, Adolf Hitler se suicidó en su búnker. La guerra continuó en el Pacífico hasta agosto de 1945, cuando los Estados Unidos lanzaron 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. El 15 de agosto de 1945, Japón anunció su rendición incondicional y la Segunda Guerra Mundial finalmente llegó a su fin. La guerra había causado la muerte de aproximadamente 70 millones de personas, convirtiéndose en el conflicto más mortífero de la historia. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los eventos más significativos y trágicos en la historia de la humanidad. Este conflicto bélico dejó un impacto indeleble en la política, la sociedad y la cultura. En esta guerra se libraron batallas épicas, se cometieron atrocidades impensables, y se tomaron decisiones históricas que aún tienen un impacto en el mundo actual. Esta guerra cambió el curso de la historia y estableció el escenario para el mundo moderno.